parte de este momento en este congreso, parte de es lo que platicaba con los que lo organizaron. El congreso, me siento parte de la historia de algo único y especial, dado que muy pocas veces llegamos a ver esa fusión entre profesionales de la nutrición y entrenadores, lo cual para mi punto de vista es un parteaguas que va a hacer que muchos, que en algunas ocasiones hemos tenido opiniones divididas con respecto a la nutrición o al entrenamiento o a la actividad física, sea un momento donde podamos unirnos y sobre todo que el día de hoy todo lo que vieron y aprendieron les ayude a las cosas que ustedes habían dado por hecho, conocían, las cuestionen, que nos cuestionen a nosotros, para que a partir de ahora tengan un pensamiento reflexivo y creen un criterio personal y propio. Esto es lo que pues yo les quiero comentar antes de iniciar. Mi tema de hoy se llama entrenamiento de fuerza orientado a la hipertrofia y a la recomposición corporal. Traigo un apartado ahí también sobre entrenamiento de fuerza para mujeres, que pues la verdad es algo que a muchas personas, tanto a los entrenadores como a los nutriólogos, les va a servir para que puedan sacar mejor provecho de sus consultas y a la par ofrecer mejores resultados con sus pacientes y clientes. Así que de eso va a tratar la charla del día de hoy. Así que muchas gracias una vez más por haberme invitado. Ya sé que algunos están cansados, pero vamos a echarle ganas para que esto sea lo más dinámico y productivo posible. Gracias una vez más. Bueno, muchas personas que no están muy metidas en el área de la nutrición para la actividad física o la recomposición corporal, cuando escuchan la palabra hipertrofia, no sé si les ha ocurrido que si hablan de esto, la mayor parte de las personas, cuando alguien acude a que lo orientemos con respecto al entrenamiento o a la nutrición, dicen, no, yo nada más, o sea, quiero ponerme en forma, pero no me hables de hipertrofia. Cuando suena el término hipertrofia, se imaginan a alguien como Phil Heath o los Mr. Olympia que salieron hace rato, y no es precisamente el término. Todas las personas en algún momento quieren, esto va para los nutriólogos, cuando quieren perder grasa, les interesa mantener o aumentar la masa muscular. Así sea para fines de pérdida de peso, sí les va a ser importante que ustedes sepan las bases por las cuales puede ocurrir este mecanismo del desarrollo o el mantenimiento en la masa muscular. Y por supuesto, para los que somos entrenadores, conocer las bases y aprender a cómo diseñar un plan de entrenamiento de fuerza. No es tan complicado, sí se requiere que tengan un conocimiento un poco más profundo. El día de hoy me voy a limitar a exponerles cómo son los ingredientes de la receta. Yo hago la analogía sobre cómo diseñar todas las variables que hay para diseñar un plan de entrenamiento de fuerza, como si fueran los ingredientes de una receta. Cada quien toma los ingredientes que se conocen para crear la propia. De esta manera no va a ocurrir que acabemos imitando planes de otras personas, que es un fenómeno que se da muy frecuente en México. Ya saben, le llega el plan nuevo a uno de los fisicoculturistas que más admiro en México, que es el Charro Lomelí. El Charro Lomelí se lo manda a otra persona, claro, con su criterio. Este plan le llega al entrenador de gimnasio local y ese plan te llega a ti. En algún momento esto puede servir, pero si ustedes aprenden a conocer cómo se diseñan, ya estamos del otro lado. Con respecto a esto de la hipertrofia, se refiere al incremento en la masa muscular, en el diámetro, o también se habla de una hipertrofia en el diámetro de las fibras musculares, en el grosor, o un incremento en la cantidad de plasma que hay en la célula. O sea que para pronto algunos autores consideran que hay de dos tipos de crecimiento: el real, el que se le llama funcional, y el de los infladitos. Para fines prácticos, se haya llegado a una conclusión de que si hay una hipertrofia del sarcoplasma o no, que es transitoria, así le llaman, o solo haya la otra que es la que se queda, para fines prácticos nos interesa que nuestros clientes o pacientes sí tengan o mantengan la masa muscular, que tengan un incremento. Ahorita les voy a explicar el porqué, con todo y que no quieran ser musculosos. ¿Qué tiene que ocurrir para que yo pueda incrementar mi masa muscular? Tiene que haber primero un estímulo, es decir, un factor estresante. El cuerpo, al recibir ese estímulo, recibe una
señal de mantenerse en un estado de pérdida, que es el estado catabólico inducido por el mismo entrenamiento de fuerza. Tiene que haber cierta degradación de proteínas cuando yo entreno, pero con los demás elementos yo puedo lograr ese crecimiento. Si yo no tengo los demás elementos, en algunas condiciones muy particulares puede haber, sin un balance positivo de energía, sin suficiente proteína, puede haber incremento en la masa muscular. ¿Cómo en qué casos se les ocurre que pase este fenómeno? Que alguien incremente su masa muscular sin comer suficientes calorías o consumir proteína de calidad suficiente. ¿Qué se les ocurre? En un estado hormonal donde la testosterona o los esteroides anabólicos estén presentes. Les explico esto porque saben ahora que es más frecuente, se ha normalizado el uso de esteroides anabólicos en México, la testosterona. Yo quiero que ustedes, y es algo que yo últimamente defiendo y hablo mucho en los cursos a los que me invitan, que seamos un diferenciador. Hay muchos entrenadores, sé que también algunos profesionales de la nutrición se prestan, no me espanto, mandan, recomiendan el uso de esteroides anabólicos o no. No voy a hablar sobre que estemos facultados o no para realizar este tipo de prácticas, solo puedo comentar que como ellos hay muchas personas más. Las personas que puedan incrementar la masa muscular de sus clientes o sus pacientes sin usar esteroides anabólicos son los nuevos profesionales que tendrán éxito, porque de los otros hay bastantes. Honestamente, es lo que platicaba con algunos grandes entrenadores del medio. Una charla que tuve hace rato con Mauricio Telles, un entrenador que estuvo en las trincheras como fisicoculturista. Honestamente, no se requiere la gran ciencia para que alguien aumente de masa muscular cuando está usando esteroides anabólicos. El reto de ustedes y de nosotros es hacerlo de forma natural. Es ahí donde para esta ocasión cobra sentido, incluso como una estrategia de marketing, que tú sepas hacerlo. No digo que sea de la forma correcta o no, eso ya es un criterio personal. Yo no juzgo a las personas que en algún momento hemos hecho uso o nos hemos utilizado algunas otras sustancias para que tengan mejores resultados. Sin embargo, los que saben hacerlo sin recurrir al uso de esteroides anabólicos es como la nueva gama de profesionales que tendrán mucho más trabajo. La verdad, tarda más tiempo, no siempre ocurren a la velocidad que uno quisiera, pero no hay efectos secundarios. Y el tema de hoy va a ser que yo me centre en hacerlo en forma natural, ¿ok? Entonces sí quería hacer hincapié en este comentario, porque muchos, como los demás que inyectan, ya está saturado el mercado. Si lo ven como una estrategia de mercadotecnia o como debió haber sido siempre, natural, les va a ayudar bastante conocer la manera en la que muchos de nosotros trabajamos. Pues si ya hablamos de una persona natural, sin suficiente energía, sin suficientes calorías, no se va a dar este fenómeno. Los estudios o la opinión de expertos en el consumo de proteínas, como el doctor Stuart Phillips, dicen que entre 1.5 y 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso es suficiente cuando hay energía necesaria para incrementar la masa muscular. Tampoco se necesita más proteína. Con este otro factor y las progresiones en los entrenamientos, va a ser posible que ustedes incrementen la masa muscular y por supuesto la recuperación entre las sesiones, ¿ok? Bueno, yo no quiero ser Mr. Olympia, no quiero ser Mr. México, ni siquiera Mr. Xochimilco, ni lo que sea. A mí de qué carajos me sirve que me hables de incrementar la masa muscular. O sea, a mí yo quiero que me enseñes a que logre que mis pacientes mujeres bajen, tengan menos grasa, que se les haga más glúteo. Entonces, en definitiva, sí te interesa que tengan más masa muscular, la suficiente, o incluso si te pones abusado, el área de la consulta que está muy descuidada con respecto a los adultos mayores, tomando en cuenta que el tema de moda en otros países, la investigación que hay con respecto a la hipertrofia es por la sarcopenia o la sarcodinapenia, que es la pérdida de masa muscular y fuerza. Son clientes potenciales a los cuales, si tú sabes cómo implementarles un método de entrenamiento de fuerza, incluso con autocargas, tienes un mercado fiel
que va a pagar muy bien por tus consultas. No solo estamos hablando de personas que quieran ponerse musculosas o del usuario típico de gimnasio. Entonces también por eso es bueno conocer para qué puede ayudar. Con respecto a algo que siempre ha habido un debate, ¿no? De por qué a veces tienen mejores resultados, y lo digo abiertamente, ¿no? Algunas personas con entrenador que con nutriólogo, es porque muchas veces el entrenador, sin tener conocimiento profundo sobre cómo se hace una dieta, no tiene esas bases sobre cómo levantar una historia clínica, las bases sobre fisiología y todo lo que se lleva en la carrera. ¿Por qué tiene más resultados? Porque implementa el entrenamiento de fuerza, y con que mande la proteína suficiente, el cambio en la composición corporal es mucho más evidente. Ojo, no estoy diciendo los entrenadores son mejores que los nutriólogos, no quiero que pongan esas palabras en mi boca, simplemente estoy diciendo que, dado que por un lado ven al entrenador todos los días, al nutriólogo lo pueden ver cada mes, ocurre muy frecuentemente este fenómeno de que con el nutriólogo se baja de peso, con el entrenador te pones en forma. Si ustedes como nutriólogos o como entrenadores aprenden de una u otra cosa, van a poder tener resultados con respecto a que sus clientes pierdan grasa, ganen masa muscular y para pronto tengan un cuerpo formado. No es la palabra coloquial, menos grasa, más músculo. Y cuando implementamos el entrenamiento de fuerza, ocurren algunas cuestiones interesantes. Hay un mayor gasto energético, toma un poco de tiempo aumentar la masa muscular para que sea representativo, ya no se incrementa tanto el metabolismo basal como se pensaba por la masa muscular. El cerebro y algunos órganos como el hígado necesitan mucha más energía que el músculo. Sin embargo, puede haber un incremento en el metabolismo basal a largo plazo. Y también, al igual que con el ejercicio aeróbico o cardiovascular, el entrenamiento de fuerza te reduce la grasa abdominal o visceral. Es una manera en la que ustedes pueden vender el entrenamiento de fuerza. Ok, ya sé que no te quieres poner bien mamado, pero vas a tener un decremento, una disminución en tu grasa abdominal y visceral. La verdad es que también el cardio lo hace, pero es una manera en la que tú tienes una forma de vender tu producto que le hace atractivo a la señora que tiene 45 años, que ya ha hecho muchas dietas y que ha tratado de bajar de peso, pero nunca le han mandado entrenamiento de fuerza porque nadie la ha convencido que le pueda ayudar a que pierda grasa abdominal, que tenga más pierna, que mantenga sus glúteos, porque solo se ha enfocado en perder peso. Creo que se entiende el punto. Y es necesario que al menos estos conceptos que para algunos profesionales del entrenamiento, la nutrición, ya lo sabemos, sé que muchos el día de hoy aún no los habían escuchado. ¿Realmente es posible aumentar masa muscular y perder grasa en forma natural? ¿Ustedes qué opinan? ¿Si se puede? En principio sí. ¿Hay truco en las fotos de antes? ¿Se puede? Sí se puede. Depende. Hay momentos específicos en los que este fenómeno puede ocurrir. Usualmente ocurre en personas que inician, en personas que tienen obesidad. Yo lo he observado en personas que llevan tiempo entrenando, llamémosle así, que no llevan un plan formal de entrenamiento y alimentación, que llevan un tiempo cuidándose, pero no han tenido un protocolo bien establecido. Y por supuesto en usuarios de ayudas hormonales, de las cuales estoy seguro que ayer, pues don Mau ya se encargó de surtirnos de información para que se les quiten las dudas, ¿no? Okay, de que hay en esos casos con esteroides anabólicos sí puede ocurrir también esto, pero el día de hoy no nos vamos a centrar en ese tema. ¿Qué requisito hay para que esto ocurra más eficientemente? La proteína es un nutrimento que actúa siempre como comodín. En el caso de cuando queremos perder grasa, ustedes saben, me sacía, incrementa, se puede incrementar más la cantidad de proteína por el efecto térmico que tiene en nuestro cuerpo y juega papel clave en la recomposición corporal. Es decir, que tengas, suena bastante bonito, suena bastante padre. De hecho, yo que tengo mi cuenta de Instagram, alguien me dijo, ¿dónde se estudia esto de recomposición corporal? No es otra cosa más que llamarle de una manera bonita a
a la pérdida de grasa y a la ganancia de masa muscular. Pero suena bastante cool, ¿no? ¿Sí o no? Así como experto en recomposición corporal. No es otra cosa más que la pérdida de grasa y la ganancia de masa muscular. También tiene que haber, para que esto ocurra, una correcta planificación del entrenamiento de fuerza, que es en lo que me voy a centrar. Bueno, si quiero bajar de peso, tengo que hacer a fuerza, pues no precisamente, pero te verías muy beneficiado si tú implementaras un poco de trabajo de gimnasio de vez en cuando, incluso con autocargas. Y debes saber que, siendo una persona que creció leyendo revistas de fisicoculturismo, que criticó a morir el entrenamiento funcional o el CrossFit, curiosamente de años para acá tuve oportunidad de realizar entrenamientos de tipo CrossFit o funcional y me llevé una grata sorpresa. Cualquier tipo de entrenamiento que ocupe una resistencia o use la carga del cuerpo también se puede llamar entrenamiento de fuerza, y debo reconocer que los entrenamientos de tipo CrossFit o funcional son mucho más divertidos que los de las pesas, la típica rutina de entrenador de gym. ¿Okay? Entonces, yo tengo esos beneficios. Si yo logro incrementar o mantener mi masa muscular, hago mucho más eficiente el uso de sustratos energéticos, puedo oxidar mucho mejor la glucosa o los ácidos grasos en reposo, incluso sin hacer actividad física. Ojo, no estoy diciendo que puedo quemar más, solo mucho más eficiente, y eso a nivel de salud metabólica es un plus. También el cardiovascular lo hace, no les voy a decir mentiras. Sin embargo, con el entrenamiento de pesas o de fuerza, pueden hacer un cuerpo a la carta, lo cual no se puede hacer con el ejercicio cardiovascular. Pues vamos a entrar en materia. Mecanismos fisiológicos por los que ocurre la hipertrofia. Tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular. Todos hubiéramos creído, al menos en mi caso hasta hace 6 años o 7, que el músculo crecía única y en forma exclusiva porque había una ruptura, microdesgarres en las fibras musculares. Ya parecía que no había otra cuestión con la que el músculo podía estimularse, o no la habíamos investigado. Fue un autor muy famoso que se llama Brad Schoenfield, no sé cómo se pronuncia, de apellido raro, que publicó un artículo en la revista de la Asociación Nacional de Entrenamiento de Fuerza. Aquí le decimos la NASF, ¿okay? La NSCA. Este artículo hablaba sobre los mecanismos por los cuales a nivel fisiológico ocurría o recopiló el crecimiento muscular. Ese artículo fue un parteaguas. A raíz de ese tipo de información, muchas más personas nos dedicamos a leer que no todo era una ruptura o separación de bandas de proteína a nivel de micras, lo cual hacía el proceso de estímulo inicial para que el músculo pudiera crecer. Había otras cosas más. Al final, ellos recibieron su trabajo. 8 años después, 2 autores muy prominentes, yo aquí en México, de quien nos escuché primero sobre la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular, fue del doctor Jorge Fernández. ¿Okay? Después tuve oportunidad de que estos libros llegaran a mis manos, libros que hablan del mismo concepto de cómo ocurre el entrenamiento de fuerza. El primero es de un autor español, el profesor Salvador Vargas Molina, y el otro libro que se tradujo ya al español, de este autor Brad Schoenfield, que habla sobre el desarrollo muscular con todas estas variables. Podría atreverme a decir que si necesitaran un libro con bases sólidas científicas, como libros únicos, recomendaría solo esos 2 libros. ¿Ok? ¿Quieren saber la razón? Sí. Porque me dieron comisión para hacer. No. Ya, fuera de broma. Para mí
que comencé a leer sus artículos, sus papers, que los espiaba en Facebook, así, veía que ahora se conectaban sus conversaciones, en secreto veía sus debates, tuve la oportunidad de acudir a algunas conferencias con ellos y en algún momento corroboré que, curiosamente, no solamente son investigadores de campo, aman el entrenamiento de fuerza, ciencia y experiencia, diría por ahí Luis Alberto, o dirían Mauricio Telles, ¿no? Fusionadas. Si quieren dos referencias muy buenas, les recomiendo esos dos libros y ya están en español. ¿Sí? Bueno, ¿cómo funciona la tensión mecánica? La tensión mecánica es el mecanismo principal por el que una persona puede incrementar sus brazos, por el que una mujer puede aumentar la masa muscular en sus glúteos. Es el mecanismo por el cual cualquier persona que en algún momento hemos hecho más músculo, lo hemos obtenido por tensión mecánica. ¿Qué es la tensión mecánica? Tiene que ver específicamente con la carga a usar por un tiempo específico. Este tipo de tensión no tiene nada que ver con el tiempo bajo tensión. El tiempo bajo tensión es una variable del entrenamiento de fuerza. Nuestro cuerpo, por así decirlo, nuestros músculos detectan que hay una carga específica que nosotros, porque se nos ocurrió en forma brillante, querer incrementar la masa muscular de los hombros o de los pectorales, utilizar cierta cantidad de peso para el bench press y hacerlo por un periodo de 60 segundos al fallo muscular. Este tipo, o fallo relativo si le quieren llamar, este tipo de mecanismo es el más importante. No estoy diciendo que si no entrenan con cierto peso no crezcan, hay otros mecanismos, pero es el más importante y por eso es que ustedes cuando terminan esta charla quiero que lleguen a muchas conclusiones y entiendan por qué algunas ocasiones las rutinas que hay para mujeres, sobre todo que yo observo de ejercicios con pliometría o con saltos, donde la carga a usar es una carga de risa y que vemos curiosamente modelos haciendo, me viene a la cabeza una imagen de Michelle Lewin haciendo, es una modelo con un cuerpo muy bien trabajado, haciendo patadas de glúteos o saltos, pliometría, sentadillas saltando. Ustedes van a entender por qué, aunque tiene un cuerpo casi perfecto, por qué ese mecanismo no es el ideal para que ustedes incrementen su masa muscular, dado que no hay tensión mecánica. Entonces, pues las series rectas, esas series aburridas, es a lo que quiero también llegar el día de hoy, a información práctica. Sé que para muchos nutriólogos este tipo de conceptos pueden sonar entre comillas ajenos. ¿Cómo estimulo la tensión mecánica? Si alguna vez han ido al gimnasio, esas series aburridas que nadie quiere hacer, las de una serie y descansas, una serie y descansas, que antes de que hubiera celulares era lo más aburrido del mundo. O sea, ya ahora que hay Instagram y todo, y me grabo para mi serie con la mejor técnica, aunque no haga las demás también, ya podemos ocupar los tiempos muertos. Anteriormente eran series muy aburridas. Dado que el descanso suficiente entre series me permite utilizar una carga adecuada con un sistema nervioso fresco, puedo yo estimular la mayor cantidad de fibras musculares. Y este tipo de mecanismo sirve haciendo progresiones en la carga o el peso a usar. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre tensión mecánica? Por favor, por favor. Donde hay tensión mecánica, un ejercicio. En cualquier ejercicio puede haber tensión mecánica. Sin embargo, hay de ejercicios a ejercicios. Es una variable la selección de ejercicios en los planes de entrenamiento. Ahorita vamos a ver cómo elegir los mejores ejercicios para, por ejemplo, las piernas o los glúteos, poder estimular la mayor cantidad de fibras con tensión mecánica. Es una variable que vamos a ver, ¿sí? Por supuesto. Me voy a adelantar un poquito multiarticulares y si hay un número.
de 6 a 12. ¿Ok? Series. Estrés metabólico. A Luis Villaseñor, que les habló en la mañana sobre dieta cetogénica, le gusta mucho porque lo he leído, un método que se llama de oclusión o de restricción de oxígeno. Así se hace, parecido, no específicamente, pero evita que llegue más oxígeno haciendo un torniquete a algún grupo muscular. No se tienen que ocupar pesos o cargas tan elevadas para poder tener este otro mecanismo llamado estrés metabólico. El estrés metabólico es el otro mecanismo por el cual ustedes pueden hacer que incrementen la masa muscular. No requiere cargas tan elevadas, cargas medias. Es cuando ustedes alternan ejercicios o hacen series al fallo muscular. A grandes rasgos. No es el más importante, no es el mejor, pero para personas que estén con lesiones y ya no puedan incrementar la carga o el peso ausal en sus series, este es el mejor, el ganador. Imagínense, alguien que tiene una lesión en las rodillas y yo le diga que tiene que meterle más peso a la sentadilla o al press de piernas, porque si no, no va a haber tensión mecánica, es imposible. Pero el estrés metabólico me permite estimular de otra forma, no tan eficaz, el crecimiento muscular. ¿Ok? Ese es el segundo. El tercero, del cual yo también me siento partícipe de haber creado una falta de constancia de mis alumnos en el gimnasio. Crecí, me forjé, y luego si me juntaba con gente como Don Mau Telles, de la cultura del sin dolor no hay ganancias, pues en nada favoreció este tipo de entrenamientos matones que en algún momento, Mau, estoy convencido que a nivel fisicoculturismo, me vas a corregir, pueden ser necesarios, ¿no? El esforzarte como una curiosidad de ver de hasta dónde eres capaz, tal vez no de siempre, tiene su mérito, pero creo que para el usuario normal, a la gente que le gusta ir, al entusiasta del gimnasio, someterlo a rutinas tortuosas, de las cuales yo me siento culpable en su momento de haber mandado, después de haber leído la enciclopedia de Arnold, la cual se la recomiendo por las fotos tan inspiradoras, no por la rutina. ¿Sí la han leído? ¿Quién ha leído la enciclopedia de Arnold? Recomendaba entrenamientos dobles de 2 horas cada uno. ¿Okay? Y bueno, no sé si alguien tenga, o tú, Mau, tengas alguna anécdota de alguna rutina más matona. Las de, bueno, don César López, ¿no? Sí. Dice Mau, la que tú recomendaste, Sevilla. ¿Okay? Este mecanismo del daño muscular, señores, es el que anteriormente de forma empírica creíamos que era un indicador de progreso en el gym. Llegábamos al gimnasio y así de, ¿qué vas a entrenar? Que sus piernas. No te preocupes, si ya no te duele la pierna, hoy me voy a encargar de que mañana no te puedas pegar. Si no te duelen las piernas, yo creo que no entrenaste lo suficiente. Era un indicador empírico, sí servía como una medición de que hubo daño muscular, es un mecanismo por el cual el músculo puede crecer, pero es el menos importante. ¿Por qué duele el músculo después de entrenar? Porque hay un daño en las fibras tal cual. A nivel es una agresión. No es, creo que a esas alturas, pero lo vuelvo a repetir con mucho gusto, no es por los cristales de ácido láctico, no es por ácido láctico, señores. Es porque hubo un daño tal cual y este tipo de dolor tiene que ver con llevar a tu cuerpo a un límite y sobre todo se ve potenciado con las acciones musculares excéntricas o negativas. O sea que para pronto, si a ti no te duele el músculo mucho, mientras hagas progresiones y tengas indicadores de cómo medir el progreso, como las mediciones antropométricas, que estoy seguro que ya todos ustedes cada vez tienen más énfasis y ganas de saber sobre antropometría, sobre progresiones en las cargas, estos sí son indicadores de progreso, no el dolor muscular del día siguiente. Es una curiosidad, ya lo sabemos, ya disculpen a todos los que les mandamos rutinas matonas, ya sabemos que no es tan necesario en forma natural
cambia el panorama con esteroides anabólicos androgénicos. Es otro cantar que ya en mi pueblo. Bueno, ¿es indispensable la tensión mecánica? No precisamente. Puede haber estímulo con estrés metabólico. Podría ocurrir, tardaríamos más tiempo, pero caray, si es lo que hay, entrenar con series donde usamos menos carga, donde predomina el estrés metabólico o el daño muscular, pues es lo que nos quedaría y hacemos uso de esos mecanismos. ¿Ok? Ahora sí vienen los ingredientes de la receta usada. Estos son volumen de entrenamiento. Todos los que han llevado metodología del entrenamiento aeróbico cardiovascular son muy parecidos, solo que aquí es orientado al entrenamiento de fuerza. Ahorita vamos a ver cuál es cada uno de ellos: la carga, la frecuencia, la selección de ejercicios que nos preguntaban hace rato, el orden, qué tipo de acción muscular, no contracción, acción muscular, el descanso, la duración de repetición, el rango de movimiento y la intensidad. Son las variables que se conocen. El volumen de entrenamiento, el volumen se refiere a la cantidad total de trabajo realizado por una sesión. Ahí les va un ejemplo. Si yo llego y hago 10 series de 10 de bench press, 10 por 10 me da 100. A eso se le llama volumen de entrenamiento en bench press. Así es como a grandes rasgos considero yo que es una de las variables que más deben dominar. No digo que sea la única, pero así como en la nutrición hablamos de calorías, en entrenamiento a grandes rasgos hablamos de volumen de entrenamiento o volumen de trabajo. Así como los nutriólogos dicen, fíjate que no me baja una paciente con 2.500 calorías o con 1.400, los entrenadores hablamos, fíjate que le puse un volumen de entrenamiento de 300. Considero que con eso le va a servir más que de 200. El volumen de entrenamiento es uno de los mejores indicadores para yo poder programar mi sesión. Así es como muchos entrenadores diseñan dentro de más variables sus rutinas de ejercicio que van a implementar. Hay algo que se llama volumen de carga, porque alguien diría, Alberto, ¿a poco si yo hago 10 por 10 de pecho con un peso de bebé o muy ligero, va a servir igual que si le meto más peso? No, tiene que haber una carga específica y a eso se le llama volumen de carga. Pero quiero que el concepto de volumen de entrenamiento se entienda. ¿Okay? A mayor cantidad total de repeticiones por sesión o un volumen muy grande, hay menor intensidad y viceversa. Si yo realizo entrenamientos muy intensos, el volumen va a ser más corto. Frecuencia. ¿Con qué frecuencia yo entreno? El grupo muscular o los grupos musculares. Es otra variable. Si ustedes, hablando del daño muscular, no siempre generan en sus clientes daño muscular, pero hay progresión, yo puedo entrenar más frecuentemente y puedo hacer más hipertrofia, aunque no me duele. ¿Sí se entiende? Hoy lunes, miércoles y viernes entreno las piernas, las pantorrillas, los isquiotibiales, los glúteos. En ninguna sesión llego al fallo muscular, pero hago progresiones en las cargas, mantengo mi volumen de trabajo constante, puedo yo incluso así crecer con una mayor frecuencia, pero menos daño muscular. Es un ejemplo de cómo aplicarlo. Si yo tengo un gran daño muscular, puedo estimular menos frecuentemente, ¿okay? Porque me va a doler mucho. La carga, lo que me preguntaban allá arriba sobre la carga. Pueden ser cargas muy pesadas, de 1 a 5, medias, a grandes rasgos, donde ocurre la magia del crecimiento muscular. No lo inventé yo, es lo que más he investigado. De 6 a 12, de 6 a 20, y después de 20 son cargas ligeras. Donde ocurre la magia me refiero a donde va a ocurrir el crecimiento muscular. La selección de ejercicios. Por supuesto que importa, señores. La selección de ejercicios. Algunos ejercicios se dice que estimulan
menos unidades motoras o reclutan menos cantidad de fibras. Curiosamente, la escuela de los bros o de los mamades siempre tuvo la razón. Esos ejercicios básicos, ¿cómo más se llaman? Multiarticulares, ¿cómo se llaman? Compuestos, curiosamente siempre fueron los mejores, dado que estimulan una mayor cantidad de fibras musculares. ¿Qué ejercicios compuestos conocen ustedes? Peso muerto. Bench press, Desplante. caminadas, peso muerto, remos. ¿Ustedes creen que yo pudiera, es una pregunta para ustedes, pudiera hacer un incremento de masa muscular con leg extension como único ejercicio para cuádriceps? Es un ejercicio de aislamiento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Sí. Pues depende, pero ¿no? no incremento por los multiarticulares. Muchos pensamos que no podría ser, lo acabo de decir, es un ejercicio X, no estimula muchas fibras musculares, estamos de acuerdo, ¿ok? Pero si hay tensión mecánica y si hay progresión, por supuesto que puede crecer. Mao, un ejemplo, te pasó a ti con las piernas. Mauricio no pudo muchos años entrenar sentadillas ni desplantes, pero aplicó tensión en los entrenamientos, no precisamente tensión mecánica. Yo recuerdo haber visto cómo hacías uso del tiempo bajo tensión como variable. Había estrés metabólico y en base a eso él pudo incrementar su masa muscular o mantenerla con puro leg extension o ejercicios donde no había mucha carga, ¿cierto o no? Obvio, no nos contó las dosis de lo que se escuchaba. No contó las dosis de Tiene lo mismo que yo, también tiene miedo. Tipos de acción muscular. Es otra variable. Tipos de acción muscular. Concéntrica, excéntrica e isométrica. Hay combinaciones. El doctor tiene varias muy buenas de conceptos. Variométrica, isocinética. A grandes rasgos, concéntrica es cuando el músculo se contrae de estar elongado. Excéntrica, cuando el músculo de estar contraído se alarga. Isométrica, hay una tensión, pero no se mueve el músculo. ¿Ok? Son las acciones musculares. Descansos entre series. Descansos cortos, menores a 30 segundos. Moderados de 60 a 90. Quieren incrementar más su masa muscular. Para que puedan levantar mayores pesos, les recomiendo que sean largos, arriba de 3 minutos. ¿Saben por qué? Porque pueden ocupar una carga mayor. Hay mayor tensión mecánica. Es verdad, un entrenamiento se puede percibir más demandante, más intenso, si yo descanso menos entre series. Tuve la oportunidad de ver entrenamientos hechos en series gigantes que le pusieron al Charro Lomelí en el 2013. Vino su entrenador actual del máximo exponente en físico-culturismo a México. Su entrenador del Charro se llama Milo Sarce. Pude ver en carne propia cómo era una serie gigante. No recuerdo si fueron 20 ejercicios de pierna. Fue muy intenso, fue muy demandante. No había mucha tensión mecánica, pero también en algún momento pueden servir. A lo que quiero llegar es que para la mayor parte de las personas que entrenamos o entrenan en forma natural, les conviene más descansar un poco más de tiempo entre series. Si una persona dice, es que me aburro con esta rutina donde me mandas a descansar más, casi ni sudo, no termino agitado, pero pudiste cargar pesos similares frecuentemente porque descansaste más. Comenta, por favor. Claro. ¿Cuántas semanas cambias la rutina? Yo la cambio cada mes. Ahorita les voy a explicar por qué, pero cada mes la cambio. ¿Ok? No tiene que ver, mi respuesta no tiene que ver tanto con la programación o planificación del entrenamiento, ni con la periodización. Ahorita les voy a explicar por qué. Descansos cortos me estimulan más el estrés metabólico.
¿Cuánto tiempo dura la repetición? Es otra variable del entrenamiento de fuerza. Se llama tiempo bajo tensión. Hay un método muy bueno que se llama Time Under Tension o tiempo bajo tensión, que curiosamente a mi criterio funciona con personas ya muy desarrolladas. O sea, el argumento del entrenador que lo promueve es un entrenador americano, un culturista retirado, es que es superior porque ocupan cargas muy ligeras, pero realizan las repeticiones por mucho tiempo. El nivel de dolor que muestran en sus videos, sus entrenos, es indescriptible, con pesos muy ligeros. Pero como no hay tensión mecánica, se entiende que no es un método que sea muy bueno para incrementar la masa muscular, o al menos los primeros años. Puede servir para cuando ya está desarrollado. ¿Cuál sería el pero principal de una repetición que, aunque me va a doler horrores hacerla por 20 segundos en un curl con barra y yo voy a retorcerme de dolor? ¿Cuál sería el principal pero? O sea, ¿por qué no podría crecer uno tan bien? ¿Qué me falta en eso? Pues hay un crecimiento sarcoplasmático. Puede haber crecimiento sarcoplasmático, pero ¿cuál es el factor? O sea, ¿qué me falta? Si no hay peso suficiente, arde horrible. Y no es que todo comience y termine en la tensión mecánica. Cualquier persona que ya tenemos un poquito más de masa muscular, podemos usar el argumento de, oh, es que a mí me sirvió. O sea, ven mis brazos medianos o chicos, yo sé un poco más que tú. No es un decir. Y si después me gusta el entrenamiento más ligero, puedo usar ese argumento a mi favor para intencionalmente decir que entrenar con pesos ligeros es mejor. Se sabe a la fecha que utilizar cargas más elevadas, entre comillas, me estimula más. No estoy diciendo que este tipo de entrenamientos sean malos. Cuando ya no me queda nada más que hacer, los utilizo. Personas muy lesionadas utilicen esta variable mucho. Tiempo bajo tensión. Cuando hay lesiones y ya no pueden cargar más. Rango de movimiento, parciales, cortos, completos. Hay mayor estímulo con rangos completos. Mi recomendación es, en ocasiones llega el fallo muscular con rangos completos, puedes prolongar la fatiga con rangos parciales. Tuvieron que publicar algunos estudios para decir que también servía eso de llegar al rango completo y luego hacer rangos parciales, publicarlos en revistas de índole científico. Eso siempre lo han conocido los mamados y se llaman Pulse 21. O sea, no estaban tan equivocados. En algunas cosas no están tan errados. Orden de los ejercicios. Sobre todo por cuestión de economía, ¿a qué le voy a invertir más tiempo? Si yo noto que me falla el cuádriceps, no voy a perder el tiempo haciendo tantas series de leg extension al inicio. Al parecer ya el orden no es tan importante como usar las cargas suficientes. Sin embargo, por una cuestión práctica de que yo tengo una hora para entrenar y no me crecen los cuádriceps, no voy a comenzar haciendo 10 series de leg extension. Empiezo con el ejercicio que estimula más fibras musculares con tensión mecánica, si es que puedo. ¿Okay? Si yo quiero perder grasa o hacer recomposición corporal, fuerza primero, cardio después. Ahorita les explico por qué. Puntos importantes. Principio de individualidad. En algún momento también de mi carrera profesional caí en el tener muchos más clientes y no individualizar tanto los planes. Les puedo apostar casi a la fecha que todos los que nos dedicamos a dar asesorías de entrenamiento o orientación alimentaria tenemos un plan maestro para cierto tipo de poblaciones. Cuando ya lleguen a un nivel donde tengan un poco más de gente, la mayor parte tenemos un plan maestro. Pero carajo, siquiera inviértanle 5 minutos o 10. Digo, para los que cobran suficiente, para que se vea que le metieron mano ahí siquiera el zarpazo.
siquiera una falta de ortografía intencionalmente. A eso quiero llegar. Como en la dieta, como en el entrenamiento. Que se vea que tu cliente te importa. ¿Ok? A eso me refiero. La verdad es que la mayor parte de los planes que nosotros diseñamos son muy parecidos porque fueron creados por nosotros, por cada uno de nosotros. Pero que tenga un toque personal, no le gusta el pollo, que coma carne, no le gustan los alimentos de origen animal, pues mándale puros vegetales, etc. No le gusta la sentadilla o no puede hacer, y tú a fuerza le mandas sentadilla libre con barra y profunda. Pues tiene que haber un estímulo adecuado, tiene que haber progresiones sí o sí, y descanso, que es la compensación. Bueno, a grandes rasgos así se diseña un plan. Determina, por favor, primero el volumen de trabajo. ¿Cuánto van a realizar por sesión? En ese orden. El objetivo. La selección de los ejercicios. O sea, ya sé cuánto voy a hacer. 10 series de 10, o bueno, 200 en total. Esto varía de persona a persona. Siempre la pregunta es, Alberto, ¿cómo determinas el volumen total de entrenamiento? Hay guías generales. Podríamos comenzar diciendo principiante 100, intermedio 300, avanzado 400 y párale de contar. Sí. ¿Pero es por grupo muscular o total? No, por nivel de experiencia entrenando de la persona. Sin embargo, cuando ya después conozcan a detalle cómo determinar si es principiante, intermedio y avanzado, la mayor parte de las personas caen en esas guías. De hecho, el nutriólogo Eduardo Ruiz diseñó una tabla de Rinova Nutrición, se llama, sobre cómo a tu nivel de entrenamiento utilizar una guía de cuánto hacer de volumen total, cuántas repeticiones por sesión. Síganlo, se los recomiendo. ¿Cómo dijo que se llama? Eduardo Ruiz, nutriólogo Eduardo Ruiz, sí, por favor. Disculpa, y por ejemplo, digo, ¿cómo se basan ustedes en saber la experiencia de la persona? Digamos, alguien que tiene 2 años, digo, a lo mejor no sé cómo lo consideran, novato o si nada, pero que se la pasa siempre haciendo rutinas de YouTube de Mr. Olympias o de gente de Ok, ¿cómo vemos qué tan avanzado es? Tiene que ver con la evaluación que tú le puedes hacer, con algunas preguntas clave, como cuánto levantas en sentadilla, cuánto levantas en peso muerto, cuánto cargas en dominadas, ¿no? Si es que puedes hacer dominadas, cuánto has incrementado tu masa muscular. En base a ese criterio, que va un poco más allá de lo que esta sesión nos puede dar, uno determina su volumen de trabajo. No tengan tanto miedo a experimentar, solo les recomiendo, nunca manden más de 400 o 300 de volumen total, a grandes rasgos. O sea, son 40 series totales, ¿no? Un volumen de entrenamiento tan alto lleva inevitablemente a que no se puedan levantar al otro día del dolor, pero empiecen a experimentar volumen de entrenamiento de 50, 5 series de 10, ¿ok? Volumen de entrenamiento de 100, 10 series de 10, de diversos ejercicios, y de esa forma tienen una guía para que pasen al siguiente nivel. El objetivo, mi objetivo es desarrollar los hombros o los brazos. Entonces van a hacer ejercicios que sean para hombro y sean para brazo. Después viene qué movimientos voy a seleccionar. Hay libros donde se muestra la actividad muscular de los ejercicios, qué tanto se estimulan, con electromiografía. No se compliquen, ya los conocemos. Para quien no quiera leer los libros, son los básicos multiarticulares. Por ejemplo, si quiero hombro y brazo, premilitar y algún ejercicio o los fondos para tríceps. Y para bíceps pueden ser los mismos retos. Ya una vez que seleccionas los ejercicios, determinas el tipo de carga. Si la persona quieres que trabaje con tensión mecánica, cargas leves, ¿okay? Si quieres que trabaje con estrés metabólico, como lo vimos anteriormente, cargas ligeras o medias y descansos cortos. Frecuencia de estímulo, con qué frecuencia va a entrenar la persona. De programas martes, jueves y sábado, o miércoles y viernes, como tú lo quieras acomodar. ¿Cuánto va a durar su sesión? Se considera que una sesión que dura más de
60, 90 minutos, podría disminuir los niveles de testosterona. ¿Ok? Es demasiado el cortisol y por ende puede ser un exceso de entrenamiento en forma natural. Disculpa. Claro, dime por favor. ¿Cómo terminas una sesión de un volumen de 400? En base a la experiencia y en base a una evaluación de cuánto carga, su incremento que ha tenido a lo largo de los meses o años de masa muscular, es una evaluación completa. Esa es la pregunta del millón. Porque una vez que sabes el volumen, lo demás sale solo. Pero va un poco más allá de explicar eso. Pero a grandes rasgos, le preguntas tu experiencia entrenando, qué tipo de cargas utiliza en ejercicios clave, que ya conocemos la gran mayoría, y hay gente que tiene mucho tiempo entrenando, que tiene buenos pesos a usar, pero que no ha incrementado su masa muscular lo suficiente, y aunque tenga tiempo, seguiría siendo una persona principiante o que realizaría un bajo volumen de entrenamiento. Pero yo les recomiendo que a grandes rasgos lo manejen así como no más de 400, sería como decirte, yo ya puse 500, después de 17 años casi de estar diseñando planes de entrenamiento, puse 500 o 600 y no lo vuelvo a hacer con una persona intermedia. No se puede mover al otro día. O sea, es como, ya la regué, no la vayan a pegar ustedes. Sí. Oye, disculpa, hijo, una persona con sustancias, ¿cuánto tiempo puede entrenar? Todas las reglas se pueden romper. Sí, pues sí. Bueno, progresión en los ejercicios. Ahorita sí. Progresión. Carga a usar. A mi gusto es de las variables más importantes o sea, veámoslo así. Sin la gran ciencia ya quedamos que un grupo muscular va a crecer porque ocupas un peso suficiente y un ejercicio muy bueno. Sin tanta ciencia, toda la persona les puedes preguntar, ¿qué quieres mejorar? Quiero mejorar los femorales, ¿no? O los isquiotibiales. Le preguntas, ¿cuánto levanta el peso muerto rumano? Para femoral. Levanto 20 kilos por lado. Proponte de aquí a un año levantar 45 o 50 kilos en forma gradual. Si te alimentas bien y descansas lo suficiente, hay una progresión de aquí a un año y tus isquiotibiales, glúteos y lumbares van a ser más grandes. Digamos que no hay tanta ciencia detrás. ¿Qué ocurre cuando ya no puedo yo levantar más? Hago una progresión, una mejor ejecución. Ya no puedo cargar más porque me duele la espalda, que nadie lo haga mejor que tú el movimiento. Ahora tu progresión va a ser en la ejecución, en el gesto motor del movimiento. Pule ese movimiento, que nadie lo haga tan bien como tú en el gym. Sí. Ya le puse mucho peso, Alberto, ya me sale perfecto, ya video. Ya que pongo mi video en Instagram y lejos de críticas me llueven flores, ¿no? Así de, qué buen ejercicio hiciste, te felicito, eres un referente. Ya no puedo hacer eso de progresión, lo hago más lento. Es una progresión para que ustedes siempre tengan nuevos estilos. Voy a tener por ahí una duda. Y para una persona, bueno, gente que esté arriba de 50 años, hombres y mujeres, no tenga lesiones, por ejemplo, ¿cómo hacer un plan de entrenamiento para que empiecen a tener más fuerza y bueno, ya poner los pesos para mejorar su metabolismo? El mismo entrenamiento con autocargas, si es una persona que está apta para hacer ejercicio, es algo que toca el tema. Hay algo que se llama PARQ, que es un cuestionario que se usa por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que entrenadores, nutriólogos, cualquier persona que sugiera actividad física tiene que tener y saberse muy bien. Son 7 preguntas básicas que le dices a la persona. De entrada toqué el tema porque es un adulto tal cual, de 50 años, puede ser mayor, anciano, preguntarle si es apto para hacer actividad física. Esas 7 preguntas es un filtro. Si te responde que no a algunas, tienes que pedirle una carta donde tiene una responsiva por un médico que lo capacita, lo facilita para hacer actividad física. ¿Y qué más le puede servir a grandes rasgos? Trabajar con autocargas. Ejercicios como levantarse de una silla. Ya no digas que es para masa muscular, para que tenga autonomía, que es lo que se pierde con el tiempo. Por eso es tan importante
mantener la fuerza y la masa muscular. Tengo una presentación de 8 diapositivas, 10, que preparé de manera sorpresa sobre entrenamiento de fuerza en mujeres. No sé cómo ande de tiempo. Hasta las 8 es el autobús, hay tiempo. Es lo más fresco, lo más fresco. No, mejor eso. Levanta la mano, ¿quién quiere la presentación? De mujeres. Sí, claro. Sí, mejor eso. La mayoría de la gente. No me voy a tardar, ya vamos a la verdad. Mañana le preguntamos. Vamos a seguir. Esto es lo más fresco que traigo, es un tema que me ha fascinado mucho los últimos años. Como en la nutrición, de tratar a la mujer como hombre chiquito. Una vez más hicimos de las nuestras los entrenadores y tratamos a las mujeres como hombres chiquitos. ¿Funcionaba? Sí, pero estoy convencido que se pueden lograr resultados con algo ya a la mente. ¿Okay? Y luego todo eso. Bueno, no se entrenan como hombres chiquitos. Si a la mujer, al hombre le mando 10 series, a la mujer le mando 5, ¿verdad? Si usa tantos kilos, le mando 1/3 del peso que usa el hombre. Es algo muy importante que la mujer se centre más que en el cambio del peso en su composición corporal. Se les hace un cuerpazo, incluso aunque no bajen de peso e incluso aunque no pierdan grasa. Tiene que haber una adecuada selección de ejercicios y progresión. ¿Qué errores he notado que hay frecuentemente en el entrenamiento de fuerza en mujeres? Ahí les van todos estos. Un volumen de entrenamiento excesivo. Como vemos, algunos preparadores mandan rutinas matonas de 2 horas, cardio de 2 horas. Pensamos que todos entre más hagamos para una mujer, más va a ser. Solo generan problemas hormonales, frustración y falta de resultados. O sea, para pronto hacen la mayoría demasiado. Sí. Entonces, el volumen de entrenamiento es diferente en la mujer. Curiosamente pueden manejar más volumen que los hombres. Sin embargo, todavía la mayor parte de los errores que veo es que aún así, aunque aguantan mucho más trabajo que el hombre, de volumen total, aún así es excesivo el que yo percibo en la mayor parte del país. Y en general es un fenómeno internacional. Las ponen a hacer demasiado. Su hora de cardio y su hora y media de pesas. ¿Okay? Descansos muy cortos entre series. Chicas tienen que descansar. Pero eso es súper difícil. Yo, aparte de escribir programas, yo tengo gente en el gimnasio y aún estando yo ahí, tengo que estar. No descansar. Para que descansen más. Es que no has probado llevarte una faja y intimidarlas así de. No es cierto. No, es broma, ¿eh? No, es que al final, esto de que que se puedan convencer, todo es por modas. En México y en otros países, los entrenadores que están de moda son los que imponen ese tipo de conceptos de cómo se debe entrenar. Si ahorita el entrenador de la actual Olimpia Bikini o actual Olimpia Figura manda ese tipo de rutinas, nosotros terminamos viendo ese fenómeno también en México. Así como pasó con los espárragos, que mandaba más espárragos el entrenador del Mr. Olimpia, por alguna razón comimos todos espárragos sin preguntarnos por qué no era mejor el nopal. Así pasó con las rutinas. Descansos muy cortos entre series, tienen que ser más largos. No hay muchas progresiones, se basan en hacer un total de muchas repeticiones totales, pero no registran sus incrementos en carga. O sea, a un hombre le preguntas cuánto levanta en pecho, y se lo sabe. Yo les pregunto, ¿cuál es su récord personal en el hip thrust? Algunas se lo sabrán, pero la gran mayoría no. Sí. Bueno, esto ya es más personal. Yo estoy muy acostumbrada a lo que tú mencionas de estar en friega. O sea, Sí. si termino mi serie, a lo mucho vas, tomas tantita agua y vuelves a empezar a andar en friega. Entonces, ¿eso está mal? No precisamente está mal andar en friega, pero si andas en friega, no puedes cargar lo suficiente para estimular la tensión mecánica. Acuérdate,
Prueba un día, cualquier persona que no ha descansado lo suficiente, pruebe un día descansar más. Va a cargar más peso para 8 repeticiones y por ende hay más tensión mecánica y vas a crecer más. Sí, la mayor parte de las veces sí, para que se pueda cargar más peso. ¿Okay? La mayor parte de las veces. Pues haces cuando son rutinas de un volumen muy grande, no se pueden hacer descansos tan prolongados. Tienen que ser rutinas con un volumen de entrenamiento menor. Lo comentamos. A mayor volumen, menor intensidad. Y la intensidad se mide tomando en cuenta lo cercano que tú uses la carga del 1MR o del mayor peso para una repetición o con percepción del esfuerzo. O sea que tienes toda la razón, se malentendió la pregunta. Bueno, otros errores que veo también para que no tengan cambios, hagan eso y van a tardarse más. Dietas muy bajas en calorías o carbohidratos, poca flexibilidad en el plan de alimentación, uso excesivo de suplementos que no funcionan, centrarse solo en el peso corporal y un consumo inadecuado de proteína. Chicas, no le tengan miedo al consumo de proteína. Bueno, ¿cómo les recomiendo a grandes rasgos cosas que he aprendido de maestros como Romario con respecto a la nutrición, de otros autores? Mantengan un balance energético adecuado, no bajen tanto las calorías. A mí me sorprende ver planes de entrenadores que ponen a punto para competir a chicas de wellness o bikini que yo he visto con Mauricio Telles, donde nunca se bajan tanto las calorías. Se juega con otras variables como el ejercicio cardiovascular, el entrenamiento de fuerza, su descanso y por ende no tienen que castigar tanto las calorías para poner a punto a una atleta de bikini o incluso para alguien que quiere perder grasa. Consuman suficientes carbohidratos, sean flexibles con el concepto que Romario explicó, no todo el día se ve más bonito, pero no todo el día comer eso, pero que sí sepan que se puede comer en menor cantidad. Y si han de usar algo, a mi gusto, estoy en una etapa de, no me interesa tanto el uso de suplementos, sé que hay otros que pueden servir, pero si van a comprar algo, inviertan en creatina, suero de leche y cafeína, o café como. ¿Okay? ¿La qué? La carnitina dice que Romario le dijo que no, obvio. Bueno, quiero volver a ver cambios, volumen adecuado de entrenamiento. Determinen el trabajo total. Cardio, recuerden, esto es para gente normal, no es para atletas de competencia. Cardio solo si es necesario. Si tengo 1 hora y media para entrenar y la mujer quiere tener, o bueno, ustedes quieren tener piernas y glúteos formados, no inviertan media hora en la elíptica, inviertanle media hora en sentadillas, en peso muerto o en hip thrust. También hay un gasto energético. Independientemente del sustrato que se utilice, hay un gasto energético, pero matas 2 pájaros de un tiro para una persona con pocos minutos para entrenar. Estimula y gasta energía. No tanta como se cree. Al final el cuerpo, recuerden que se adapta a gastar y tiende horas después a disminuir. Cuando hay mucho ejercicio en general o gasto energético, disminuye su tasa metabólica basal como una forma de compensar ese exceso de ejercicio. Si tuvieran que escoger, pesas siempre van a ganar, siempre. Darle prioridad a la tensión mecánica, no pierdan el tiempo haciendo decenas de ejercicios, de patadas de glúteo, de ocupar el leg extension para hacer patada de glúteo o hip thrust. Ocupen ejercicios básicos multiarticulares y no les dejo mucha tarea de investigar, son 3: sentadillas, pesos muertos y hip thrust. Y sus variantes. Y se acabó, dirían por ahí. Lo demás lo cambiamos, retomando ya para casi terminar el tema, lo
haríamos por una cuestión de que ustedes no se aburran del plan. Por mercadotecnia sirve. Algunos autores muy puristas en el entrenamiento de fuerza dicen que se debe de cambiar cada 3 meses, cada 4. Pero no nos toma tanto tiempo si mandamos sentadilla libre poner sentadilla de pato. Si mandamos sentadilla de pato, en el siguiente mes poner sentadilla en máquina Smith. Sigue siendo una sentadilla. ¿Okay? Entonces yo los cambio cada mes por una cuestión de mercadotecnia y porque el patrón del movimiento se sigue cumpliendo, pero la gente no se aburre tanto. ¿Okay? Hagan una correcta selección de ejercicios también. Sí, arriba, por favor. Se ha hablado mucho de la atención mecánica como estrategia a seguir para ganarse musculares. Pero creo que sería importante señalar el modo de evaluar para la RM que hace rato señalaba siempre en los dispositivos. O sea, lo que es se ha olvidado, sí que existe ese conocimiento, pero sin embargo se está retomando ahí. RM, 100% de cierto ejercicio multiarticular, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo voy a hacer el cliente cuando carga o él cuánto va a saber? Claro, mira, esto de la atención mecánica tiene que ver, como ya platicamos, su pregunta fue, ¿cómo sé cuánto peso voy a cargar? Se tiene que ocupar a manera precisa el 1MR, utilizar una carga para una repetición máxima en sentadilla. En la vida real, eso lo tenemos que saber porque es parte de nuestra formación profesional como entrenadores. Cómo se ejecuta, cómo se evalúa el 1MR o el 2MR, que nos ayuda a determinar el peso máximo y de ahí sacar las demás cargas por sesión. Entonces llega una señora que nunca ha entrenado en su vida fuerza, pero tú como, bueno, no lo digo por ti, yo hablo por mí, yo como Alberto Sevilla soy muy metódico y me leí el libro de metodología de entrenamiento de fuerza de Kramer y Flick, autores muy buenos, la pongo a hacer un 1MR, pero cuando va a hacer la sentadilla se va así, sin peso, no sabe el gesto motor. Entonces, aunque lo debemos saber hacer, porque es parte de nuestra formación profesional, muchos usamos la percepción del esfuerzo y de ahí viene el ver cómo ejecuta el movimiento y que si ya tengo tiempo entrenando, incluso yo en intermedios, para fines prácticos, no utilizo el 1MR, les determino cargas que ellos empiezan a usar tal cual. La palabra coloquial es voy y calo las mancuernas. Si hago 6 repeticiones, la carga es muy elevada. Bajo la carga y llego al fallo muscular en el esquema mágico de 6 a 12 repeticiones. Y no hago 1MR. Yo la mayor parte de los clientes que tengo no son atletas de alto rendimiento. Y aquí para terminar este comentario sobre el 1MR y la manera precisa de hacer los planes de entrenamiento, tuve la oportunidad de escuchar a uno de los mejores entrenadores de mujeres, me atrevo a decir del mejor entrenador de nalgas del mundo, que es Brett Contreras, para que cuando le preguntaron sobre la periodización dijo, también lo sé, el señor tiene una postura en la NSCA que es como el coordinador de los entrenadores de la entidad que certifica con más respeto en el mundo y sabe todo sobre metodología de entrenamiento y dijo, con respecto a las pruebas del 1MR a la periodización, yo no sé si mi cliente vaya a regresar mañana o el siguiente mes. Yo solo busco que hoy se la pase bien, que se divierta, que tenga un gran entrenamiento. Lo sé, así dijo, lo sé porque es parte de mi formación, pero a mí lo que me interesa es generar una adherencia en su entrenamiento de fuerza. Sí, por favor. Yo tengo un consejo para los que quieran lo del 1MR, como bien dice aquí, es difícil de repente encontrar una persona principiante cuál es un 1MR en una sentadilla libre. Hay una aplicación en Play Store, bueno, no sé si en Apple Store también, donde por ejemplo haces una repetición al fallo, un peso moderado, 20 repeticiones al fallo de la persona y por ejemplo en la aplicación te maneja ya la fórmula en la cual puedes encontrar el peso de la persona a su 100%, 95, de marca repetición. ¿Cómo se llama la aplicación? 1MR. 1MR, anótenlo. 1MR y ya está, y es una como herramienta práctica pues para los que trabajamos. Ok, por favor.
realizar en el entrenamiento Ajá. como tensión mecánica. Pero, por ejemplo, una mujer que tiene una lesión de la rodilla o tiene geno raro, siempre puede haber tensión mecánica con algún ejercicio casi. En el caso de que tenga una lesión en la rodilla, tal vez pueda hacer peso muerto rumano, no hay flexión de rodilla. Tal vez hay casos específicos en los que el estrés metabólico o el entrenamiento de oclusión, donde se ponen los torniquetes, con cierta cautela puede servir. ¿Ok? Y otra pregunta. Sí. ¿Recomendarías más ejercicios multiarticulares o específicos para la zona, en este caso de lesión o de geno raro, por ejemplo? Tendría que evaluar a la persona, ya es un caso específico, pero lo más probable es que no sean multiarticulares. Vamos a hacer 2 preguntas más para terminar el día de hoy. Esta es mi última diapositiva. Resumimos. La recomposición corporal primero, en la mujer, perder peso después. ¿A qué me refiero? Muchas mujeres encuentran que no es tan fácil adherirse o perder grasa o peso corporal, pero si ustedes logran que aún incluso sin perder grasa ganen músculo en pierna y glúteo, terminan con una cintura aparentemente más chica porque tienen más pompa y más pierna. Es verdad, no perdieron grasa, pero hubo una recomposición corporal. Y a grandes rasgos se ven con más formitas, así le quieren llamar. Consuman las calorías y proteínas suficientes. Entrenamiento de fuerza primero, también mando cardio cuando es necesario, pero siempre fuerza primero, cardio después, para un cuerpo bonito. Y flexibilidad en la dieta y en el entrenamiento. Si tu cliente disfruta hacer patadas de glúteo, ejercicios con salto, ocupar máquinas para otra función, para hacer patadas, déjalo que las haga en 10 minutos al final de la sesión, pero que el 90% sean para lo que tú quieres que logren ese resultado. ¿Okay? Si alguien tiene una pregunta más, alce la mano para dar por finalizar esta sesión. A ver, ya para. A ver, aquí Gustavo, y luego En cuanto a la parte que mencionaban de cada cuánto tiempo cambiabas la rutina de entrenamiento, mencionabas que lo cambiabas cada mes. Con las personas que tú asesoras, por ejemplo, en línea o que no estás con ellos, sin embargo, con las personas que tú entrenas de manera personal, imagino que se la puedes cambiar inclusive cada semana. Claro, incluso a veces se las puedo cambiar la rutina por día ligeramente para que se aburran un poco menos. No hay ningún problema. ¿Última? Hip thrust. Gracias por su atención. Gracias.